Y finalmente la doctora María Marván Laborde, quien fue la primera y única consejera presidenta mujer del IFE y comisionada presidenta fundadora del IFAI. Estudió en la UNAM sociología y se graduó de maestría y doctorado en la New School for Social Research. Se ha especializado en cuestiones electorales, transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y desarrollo democrático en México. Ha sido catedrática en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara, el Instituto de Estudios Superiores de Occidente y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha escrito numerosos artículos y editoriales para los periódicos Siglo XXI, Público, El Universal, y ahora escribe en el periódico Excelsior. Destaca su libro escrito para niños sobre democracia titulado Aquí mandamos, obedecemos todos. En la Organización de Estados Americanos participó con el grupo redactor de la Ley Modelo de Transparencia y Acceso a la Información, así como la guía para su implementación. Fue invitada por el equipo de Barack Obama a participar en el grupo de creación de la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto. Actualmente es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Le damos ahora la palabra a la maestra, a la doctora María Marván. Adelante, maestra, muchas gracias. Muchísimas gracias. Desde luego un honor y un gran agradecimiento que me hayan invitado a esta mesa. Muchas gracias a Save Democracy y un honor participar en la misma mesa que el doctor Gerardo Bertín y Máximo Saldívar. Quisiera yo avanzar un poquito más sobre lo que ya se dijo. En términos sobre todo de legislación electoral, hay una gran diferencia entre cómo se norman las elecciones en Estados Unidos, que de alguna manera ya se planteó por las dos personas que me precedieron en el uso de la palabra, y en México. Allá fundamentalmente la legislación es local, cuando no propiamente de los condados, pero la parte que más me interesa subrayar es, pudiéramos decir que en Estados Unidos hay una regulación mínima y una maximización de las libertades hasta llegar al extremo, probablemente no tan sano, como Citizen United, que es exactamente lo contrario de lo que sucede en México. En México las leyes y las normas son federales con tendencia hacia la nacionalización, en donde las decisiones cada vez son más centralizadas. Tenemos una hiperregulación, y hay que decirlo con toda claridad, con fuertes restricciones a las libertades. El catálogo de prohibiciones en la legislación mexicana es muy grande, y lo que hemos visto en este proceso electoral en particular es que ese catálogo de prohibiciones, y para decirlo de manera más integral, el marco jurídico está haciendo crisis. No tengo duda de que pasadas las elecciones vamos a tener que entrar una vez más a discutir una nueva reforma electoral. Y esa es otra diferencia grande con Estados Unidos. México recurre de manera sistemática a las reformas político-electorales desde 1977 a la fecha, en la época en la que ya han marcado las dos personas que me precedieron en el uso de la palabra, en donde hemos sido categorizados ya como una democracia con libertades, y que ahora vamos en retroceso a partir de medidas objetivas, aún en épocas en las que ya habíamos, digámoslo así, alcanzado esa categoría de país democrático. Aún ahí las reformas electorales siempre estaban presentes. Vayamos un poquito más hacia lo que está pasando en México en las diferentes categorías de integridad en las elecciones. Creo que hay toda una normatividad que sí nos permite asegurar que los partidos que tienen registro van a estar en la boleta. En ese tema no hay problema, el tema está superado hace mucho. No podemos dejar de mirar, si bien en México no hubo cambio de reglas del juego en favor del partido oficialista, sí hay que tomar en cuenta que se intentó
y que la reforma constitucional que está planteando el presidente López Obrador en la iniciativa que presentó formalmente el 5 de febrero, hay fuertes elementos que nos permiten decir que es un intento de reforma regresiva. Por las mismas restricciones constitucionales que limitan cuándo se pueden introducir cambios, eso no afectará a la elección del 2024 en términos formales, pero sí desde luego va a determinar qué es lo que va a pasar en el futuro de la discusión de las reformas electorales. E insisto, más allá de que nos guste o no nos guste la reforma que presentó el presidente, a mí en lo personal me parece una reforma regresiva. La discusión va a estar ahí presente porque lo que hemos visto este año es que el marco jurídico está haciendo crisis, entre otras cosas, por las constantes violaciones del propio presidente y su partido al marco jurídico. Y esto es parte de todos los días. La legislación mexicana tiene muchísimas restricciones respecto a la utilización de recursos públicos que de ninguna manera se ha respetado en este proceso electoral. Hay ya desde ahora, y la verdad es que esto es verdaderamente kafkiano, en principio, si vemos cuáles son las tendencias que nos dan las elecciones, los perdón, las encuestas, todo parecería indicar que el partido oficialista va a ganar sin ningún problema. Y a pesar de esto, es el propio presidente el que en esta semana habló de la posibilidad no solo de un fraude electoral, sino de un golpe de estado técnico. Es decir, el nivel en política, si algo cuentan son las palabras, pues hablar de fraude electoral desde el partido en el poder ya es complicado, pero hablar de un golpe de estado técnico desde el partido en el poder, cuando muchos de los indicadores que tenemos es que el partido oficialista va a ganar, me parece verdaderamente demencial, y creo que es un síntoma y una causa del debilitamiento del Estado de Derecho en México al que tenemos que poner atención. Hay que reconocer que vamos a estas elecciones después de un periodo importante de debilitamiento institucional en México, y me centraré solamente en dos puntos que son verdaderamente objetivos. Por un lado, y claro que tomando en cuenta la importancia que le da Freedom House a la independencia del Poder Judicial, tenemos, como bien lo dijo, si no mal recuerdo, Máximo Saldívar, el debilitamiento del Poder Judicial con la confesión expresa del presidente, en donde dice: no me gusta esta presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque con el presidente anterior, Arturo Saldívar, yo podía influir, casi dice cínicamente, obviamente el cínicamente lo estoy agregando yo, no llegamos a tanto, yo podía influir en las decisiones, y el ministro Saldívar se encargaba de operarlo para que salieran como las quería o las necesitaba el Poder Ejecutivo o propiamente el presidente. La otra parte que no podemos perder de vista, que es muy importante en el debilitamiento del Poder Judicial, es la crisis profunda del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La composición actual de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación levanta todas las alarmas posibles. Simplemente tomo como indicador una cosa, y es: desde 2016 que tomaron posesión hasta la fecha, la magistrada Otalora tuvo que dejar la presidencia por operación de Arturo Saldívar.
el magistrado Felipe Fuentes tuvo que dejar la presidencia por operación política del ministro Arturo Saldívar. El magistrado José Luis Vargas tuvo que dejar la presidencia por operación de Arturo Saldívar. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón tuvo que dejar la presidencia, ya no por operación del ministro Saldívar, pero sí del licenciado Saldívar, que ahora está en el equipo de Claudia Sheinbaum. Estamos en una crisis del Tribunal Electoral, del Poder Judicial, realmente preocupante, y termino en un minutito, porque además hacen falta el nombramiento de 2 magistrados y el Senado ha decidido no nombrarlos, perdón que lo diga de una manera tan abrupta, porque no le da la gana completar los tribunales y el poder electorales de todo el país. El otro debilitamiento institucional que tenemos que tomar en cuenta es la militarización de la administración pública en este sexenio. Es cierto, no es nuevo que los militares en México vayan tomando o hayan tomado cada vez más un papel más relevante en la seguridad pública, pero en este sexenio López Obrador con toda claridad ha eliminado los servidores públicos que tenían cierta experiencia y profesionalismo, acusándolos a muchos de ellos de corrupción, pero no acusándolos a través del término de los canales formales y mucho menos llevándolos a juicio, simplemente dándoles la dirección de aduanas, de puertos, de aeropuertos, de construcción de carreteras, de construcción de aeropuertos, etcétera, a las Fuerzas Armadas. Estamos en un proceso de debilitamiento de las instituciones democráticas, con lo cual no debería sorprendernos que pronto México pase de esa calificación de 60 a el ámbito de los reprobados. Muchísimas gracias. Yo también contesto de manera más o menos rápida. Creo que sí es indispensable mantener las instituciones estatales, quitarlas sin lugar a habilitar a las instituciones electorales. De la propuesta presidencial, lo que más agobia, sin lugar a dudas, es la propuesta de la elección por voto directo de las autoridades administrativas electorales, de las autoridades jurisdiccionales electorales y el despropósito mayor de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siempre se dice con una gran dosis de ignorancia que en Estados Unidos algunos jueces son electos, pero nunca nos dicen cuál es el nivel de esos jueces y qué sucede con esas elecciones. No son los justices o los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los que se eligen por voto universal y directo. Respecto a la última pregunta, México y Estados Unidos estamos amarrados a gustarnos o no. Ni Estados Unidos se puede cambiar hacia otro lado porque el vecino es muy molesto, ni México puede hacer lo propio. Lo querramos o no, tenemos una frontera inmensa, porosa, tenemos 2 tratados de libre comercio con sus diferencias, pero que de 1994 hasta ahora, pues han integrado la economía, inclusive con Canadá. ¿Por qué quiero decir esto? Quien gane en México va a tener que trabajar y sentarse a la mesa con quien gane en Estados Unidos y con quien gane en Canadá, que por cierto también va a tener elecciones. Ni modo, nos amarra la geografía. No podemos decidir de quién somos vecinos y la historia desde por lo menos todo el siglo XX, pero también el siglo XIX, nos dice claramente que hemos podido trabajar, pues primero, evidentemente, solo había presidentes priistas con presidentes republicanos o demócratas. Cuando en México hubo alternancia,
Lo mismo se pudo trabajar para poner los extremos, si queremos decir, con Bush que con Barack Obama. Creo que ambos países compartimos dos preocupaciones. La polarización, el contexto de polarización en el que se están dando las elecciones, que eso complica el terreno de la política, hay que reconocerlo. Y ya no me acuerdo cuál era la otra, ahorita me acuerdo. Por último, creo que tenemos que reconocer que en México también los jóvenes son los grandes abstencionistas y no podríamos culparlos del desencanto de la democracia, pero creo que sí tenemos que hacernos cargo de la necesidad de convocar a los jóvenes a la política y reconocer que si bien la democracia es un muy mal sistema político, diría Churchill, los demás son peores.